¿Existieron realmente civilizaciones avanzadas antes de la humanidad? La edad de la Tierra es actualmente de unos 4.600 millones de años. Este marco temporal deja un espacio enorme para la imaginación. La conclusión de los 4.600 millones de años proviene de múltiples evidencias independientes. Por ejemplo, los circones terrestres más antiguos tienen 4.400 millones de años. La edad de las rocas lunares es de 4.500 millones de años. Los meteoritos más antiguos alcanzan los 4.567 millones de años. Y el modelo estándar de evolución del Sol también indica unos 4.600 millones de años. A partir de estas evidencias independientes, se puede concluir que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.600 millones de años. Dentro de esos 4.600 millones de años, es posible que en la Tierra hayan evolucionado otras civilizaciones avanzadas. Incluso podrían no haber sido solo una oleada de civilización. Entre ellas, algunas quizá fueron más avanzadas que la nuestra, otras tal vez similares. Más tarde, debido a ciertos eventos cósmicos repentinos y desconocidos, estas civilizaciones pudieron haberse extinguido por completo. Esta es la hipótesis propuesta en un artículo científico de 2018 por los astrofísicos Adam Frank y Gavin Schmidt. Si esto fuera cierto, surge una pregunta inevitable: ¿por qué hasta ahora no hemos encontrado ningún rastro dejado por esas civilizaciones avanzadas? Por ejemplo, seguramente habrían construido todo tipo de dispositivos de alta tecnología, artículos de uso cotidiano, casas de hormigón armado, o incluso edificaciones aún más avanzadas. En resumen, debería existir toda clase de objetos artificiales. Pero en la Tierra actual, aparte del suelo, solo encontramos fósiles de animales, sin ninguna huella de que haya existido una civilización avanzada. ¿Significa esto que nunca existieron civilizaciones avanzadas antiguas? En realidad, existe otra posibilidad: que todos los objetos artificiales capaces de demostrar la existencia pasada de una civilización avanzada hayan sido completamente erosionados por la naturaleza y degradados por procesos biológicos. Según las estimaciones, la Tierra tiene ya 4.600 millones de años. El ancestro más antiguo del género Homo descubierto hasta ahora data de hace unos 2,8 millones de años. Comparado con 4.600 millones de años, este intervalo ni siquiera cuenta como una fracción significativa. Actualmente pensamos que la evolución de la vida en la Tierra tomó más de 4.000 millones de años, pero esta conclusión puede ser demasiado apresurada. Es posible que, durante esos 4.600 millones de años, además de nosotros, hayan evolucionado otras civilizaciones avanzadas. Ellas también podrían haber construido numerosas casas de hormigón armado, aviones de aleación de aluminio, automóviles de acero, diversos productos electrónicos, e incluso barcos hundidos en aguas profundas. Entonces, tras sufrir algún golpe devastador desconocido, ¿podrían los objetos artificiales que dejaron atrás haber sobrevivido al paso del tiempo y ser descubiertos por nosotros hoy? A continuación, veamos qué tipos de rastros dejaría una civilización prehistórica en caso de haber existido, y cuáles podrían ser detectados por nosotros. Lo primero en desaparecer son los materiales orgánicos. Hasta ahora, nuestro conocimiento indica que toda la vida conocida está compuesta de materia orgánica. La materia orgánica se refiere a compuestos que contienen carbono, principalmente moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso nos llamamos a nosotros mismos vida basada en carbono. Si una civilización antigua basada en carbono se extinguiera de forma inesperada, los alimentos que produjeron, como frutas, verduras, pan y carne, al quedar expuestos al aire durante solo unas horas, empezarían a ser descompuestos por microorganismos. Estos microorganismos consumirían primero los azúcares, luego descompondrían proteínas y grasas. Así, los alimentos comenzarían a deteriorarse. El pan se enmohecería, la leche se agriaría, la carne empezaría a pudrirse. En solo unas semanas o meses, bacterias, hongos e insectos podrían descomponer los alimentos en dióxido de carbono, agua y residuos orgánicos. Y ni siquiera los rastros de estos residuos orgánicos escaparían a la erosión del tiempo. Los microorganismos del suelo los descompondrían por completo, haciendo que desaparezcan totalmente. En otras palabras, en poco tiempo, ya no quedaría ningún rastro de esos alimentos en la Tierra. Sin embargo, dentro de ese intervalo temporal, los productos de la descomposición orgánica aún podrían dejar huellas químicas, como anomalías en los isótopos de carbono. Si esa civilización hubiera inventado el papel para transportar información, el papel, por lo general, se fabrica a partir de fibras vegetales, como madera, bambú o algodón.
Sin medidas de protección, el papel, en ambientes húmedos, con oxígeno abundante y luz, sería gradualmente descompuesto por microorganismos. En solo 3 años, podría degradarse completamente en dióxido de carbono y agua. No obstante, en ambientes secos, pobres en oxígeno y sin luz, la velocidad de degradación del papel se reduce considerablemente y podría conservarse durante cientos o incluso miles de años. Entonces, ¿cuál es el libro completo en papel más antiguo que existe hoy? La respuesta es un texto budista chino. Fue impreso en el año 868 después de Cristo. Y hasta hoy tiene una historia de 1.157 años. Es el libro impreso con fecha conocida más antiguo del mundo, y actualmente se conserva en el Museo Británico. Luego están los tejidos, como el algodón, el lino, la lana y la seda, es decir, telas naturales. Si se entierran en el suelo, en un plazo de 1 a 3 años, pueden ser completamente descompuestas por microorganismos, transformándose en dióxido de carbono, agua y nutrientes orgánicos. Pensándolo bien, esto parece extraño. Mi ropa la he usado durante 10 años, y sigue en buen estado, ¿no es así? Esto se debe a que la velocidad de degradación de los tejidos depende estrechamente del entorno. En ambientes secos, limpios y bien ventilados, la reproducción de microorganismos es lenta, por lo que el proceso de degradación también se ralentiza. Otra razón es que la mayoría de la ropa que usamos hoy está hecha de fibras sintéticas, como el poliéster y el nylon. En esencia, estos materiales pertenecen al plástico. Así es, en realidad, todos los días caminamos vestidos de plástico. Si una civilización anterior también hubiera inventado estos materiales, podrían permanecer en la naturaleza durante cientos de años. La razón de su degradación tan lenta es que son productos de la petroquímica, y los microorganismos naturales prácticamente no pueden descomponerlos. Solo en un periodo de entre 200 y 500 años, la radiación ultravioleta y la oxidación térmica los fragmentarían gradualmente en microplásticos. Con el paso del tiempo, después de 200 años, estos microplásticos se volverían cada vez más pequeños, hasta convertirse en partículas de tamaño nanométrico, que permanecerían en suelos y cuerpos de agua, siendo extremadamente difíciles de degradar por completo. Actualmente se han detectado microplásticos en el hielo del Ártico, en la fosa de las Marianas, e incluso en la sangre humana. Algunos científicos están investigando métodos para degradar los microplásticos, como bacterias capaces de comerse el plástico, que pueden degradar el PET, aunque a una velocidad muy lenta. Además, existe un tipo de hongo que pertenece al reino de los hongos y es capaz de degradar plásticos. Este hongo fue descubierto por primera vez en la selva tropical del Ecuador y puede degradar principalmente plásticos de poliuretano. Tal vez alguien se pregunte, ¿cuánto tiempo pueden durar los soportes de imagen y sonido, como películas fotográficas y cintas magnéticas? Por lo general, el tiempo de conservación de estos medios es de alrededor de 100 años. Si esa civilización también hubiera inventado teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos, por la composición de estos objetos, principalmente materia orgánica, metales y plásticos, normalmente se degradarían en la naturaleza, hasta perder su función en un plazo de 100 a 500 años. Sin embargo, los metales y los plásticos seguirían existiendo en formas muy difíciles de detectar. Parte de los metales podría descomponerse en sustancias tóxicas e incorporarse al suelo y a los recursos hídricos. Por eso, el reciclaje y tratamiento de los residuos electrónicos es extremadamente importante. Llegados a este punto, podemos darnos cuenta de que, si una civilización desapareciera durante 500 años, todos sus registros de imagen y sonido habrían desaparecido por completo. En cambio, la información grabada en estelas de piedra más primitivas resulta ser mucho más duradera. Ahora miremos escalas de tiempo aún mayores, de 500 a 10.000 años. En primer lugar, la mayoría del vidrio se erosionaría en pequeños fragmentos en unos 500 años. Después de 10.000 años, casi todos los productos de vidrio habrían desaparecido por completo, quedando solo unos pocos fragmentos enterrados bajo tierra. Luego están las carreteras de asfalto, que comenzarían a agrietarse alrededor de los 1.000 años. La acción del agua de lluvia y de las plantas las descompondría gradualmente, hasta que después de 5.000 años, se transformarían por completo en tierra, sin dejar huellas evidentes. ¿Y qué hay de las casas de hormigón armado y de los objetos metálicos, como puentes, rascacielos, aviones y automóviles? Si están expuestos al aire, tras unos 1.000 años, las estructuras de acero comenzarían a oxidarse y colapsar. En torno a los 10.000 años, todas las estructuras de acero se habrían oxidado por completo,
o quedado enterradas en capas sedimentarias. La oxidación haría que el acero perdiera su estructura original y reaccionara con el entorno, transformándose en otros minerales. Si estuvieran enterrados bajo tierra, el proceso de oxidación sería más lento, pero a largo plazo también sufrirían la erosión del agua y de los minerales, perdiendo finalmente su forma original y convirtiéndose en minerales difíciles de identificar. Los fuselajes de los aviones, por lo general hechos de aleaciones de aluminio, se oxidarían y disolverían gradualmente en unos 5.000 años. Después de 10.000 años, la mayoría de los productos de aluminio ya no podrían ser reconocidos, quedando solo trazas de óxidos de aluminio. Las casas y puentes de hormigón armado, en unos 5.000 años, bajo la acción de la meteorización y la lluvia ácida, comenzarían a aflojarse y agrietarse. Después de 20.000 años, casi todas las construcciones se convertirían en escombros. Solo en condiciones especiales, como estar profundamente enterradas, podrían quedar rastros identificables. Ampliemos aún más la escala, de 10.000 a 1.000.000 de años. En ese punto, el dinero en efectivo guardado en bóvedas bancarias se habría descompuesto hace mucho tiempo. Sin embargo, las cajas fuertes metálicas tardarían cerca de 1.000.000 de años en perder su estructura y forma originales, convirtiéndose en montones de óxido irreconocible. Luego están los objetos de cerámica, como los platos, cuencos y sanitarios de uso cotidiano. Después de unos 100.000 años, sus fragmentos podrían seguir existiendo, aunque fácilmente quedarían enterrados por procesos geológicos. Alrededor del 1.000.000 de años, solo un número ínfimo de fragmentos cerámicos podría sobrevivir, incrustado en las capas geológicas. Finalmente, están las estatuas metálicas, generalmente de cobre o acero inoxidable. Tras unos 100.000 años, sufrirían una fuerte meteorización, formando una pátina verde en la superficie. Alrededor del 1.000.000 de años, estos metales se habrían oxidado por completo, convirtiéndose en una masa de óxidos irreconocibles. Según la investigación de Adam Frank y Gavin Schmidt, si antes de la historia del género Homo hubiera existido una civilización, sus restos podrían estar enterrados a gran profundidad, o quizá ya se hayan erosionado por completo, desapareciendo sin dejar rastro.